Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo objetivo: que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, celebramos hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi, maravillosa oportunidad para creer y adorar la presencia de Dios en este grandioso sacramento de la Eucaristía. Y para entender más profundamente el sentido de este misterio, nos servimos de la oración, de la lectura y escucha atenta de la palabra de Dios, pero sobre todo participando íntimamente del sacramento eucarístico, la Santa Misa. Y hoy en la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos revela la alianza de Dios con su pueblo. Nos describe el rito por el que Moisés establece la alianza de Dios con el pueblo israelita, a través de la aspersión de la sangre que ellos consideraban símbolo de la vida, que únicamente pertenece a Dios. Ellos expresaban la comunión del pueblo con su Dios. Y la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, nos habla también de la sangre y sacrificio en referencia a una de las fiestas religiosas más importantes del judaísmo, la fiesta de la expiación, en la cual el sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados de toda la comunidad. Pero estos sacrificios solo conseguían una pureza exterior. En cambio, ahora, en la nueva alianza y con la celebración eucarística, la sangre de Cristo puede purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo, en la cual el centro de la celebración es Jesucristo, sumo sacerdote, mediador entre el Padre y nosotros. Y así, en el Evangelio, nos presenta aquella última tarde que pasó Jesús con sus discípulos, en la cual instituyó la Eucaristía. En este pasaje escucharemos las solemnes palabras de Jesús: «Esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por todos para la salvación de toda la humanidad, que ha sido salvada y redimida por el sacrificio de su propia sangre, no con sacrificio o sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Jesús, el Cordero inmolado». Amables oyentes, dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Y hoy la oración tiene un tinte muy especial por la fiesta que celebramos del Corpus Christi. Y es aquella linda oración que todos aprendimos de nuestras queridas madres y que la Iglesia ora desde hace mucho tiempo, después de la comunión. Y es la oración del alma de Cristo: «Santifícame». Y la vamos a orar mientras la escuchamos en la voz de Miguel Enrique Cubillos y la coral Coppel de la misa El Buen Pastor, en una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Alma de Cristo, santifícame. Queridos radioyentes, Jesús, en el Evangelio del domingo pasado, tomado del capítulo 28 de San Mateo, terminaba el pasaje con estas palabras: «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Jesús cumple su promesa, pero Él no está con nosotros solamente en una presencia invisible, porque nosotros somos cuerpo y alma. Por eso, nos dejó un signo maravilloso para que no podamos olvidarnos
nunca de Él. Y ese signo es la Eucaristía, que no es solamente su cuerpo y su sangre, sino Jesús mismo. Allí está su cuerpo, sus pensamientos, sus sentimientos, su sangre, su poder divino, su ternura humana con que nos ama. Jesús está vivo en la Eucaristía, porque ha resucitado. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo resucitado que está presente entre nosotros de una manera visible, pero está en la apariencia del pan. ¿Y por qué? Porque todavía tenemos que seguir caminando en esta tierra, y si lo viéramos con toda claridad, estaríamos ya en el cielo. Nos deslumbraría por completo. Saltaríamos de gozo de ver a Jesús real y verdaderamente como lo vieron los discípulos. Jesús está vivo en la Eucaristía y con Él podemos dialogar. A Él le pedimos ayuda. A Él le contamos nuestros sufrimientos, nuestras cosas más íntimas que no se las contamos a nadie. Con Él compartimos nuestras preocupaciones más íntimas, nuestras alegrías, nuestros dolores, iniciativas, deseo de ser cada vez mejores, que nos enseñe a orar y sobre todo que nos ayude a contemplarlo y adorarlo como Él se lo merece. Queridos radioyentes, yo les invito ahora para que escuchemos el pasaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo 14 de San Marcos, donde nos presenta a Jesús en aquel solemne momento cuando instituye el sacramento de la Eucaristía. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrifica el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: El maestro dice, ¿dónde está mi pieza para celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada, ya lista. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por una muchedumbre. Sepan que no volveré a beber del jugo de la uva hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Este es, queridos y queridas radioyentes, el misterio que se realiza en el momento solemne de la consagración, cuando el sacerdote pronuncia las mismas palabras que pronunció Jesús aquel Jueves Santo, cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y así, los fieles que tenemos el privilegio de participar en la Eucaristía, entramos en ese silencio profundo de amor y contemplación, mirando con los ojos del Espíritu a Jesús como el Hijo del Padre, Abba, el sumo y eterno sacerdote, el profeta del Altísimo, el pastor bueno, el Rey de la historia y del hombre. Lo vemos como el amado del Padre, su imagen, su resplandor, la palabra eterna del Padre encarnada en la humanidad, como el Cordero de Dios, el Santo de Dios que nos salva, nos cura, nos sana en todo momento. Sí, en la Eucaristía le vemos como el amado, en quien el Padre ha puesto sus complacencias y en quien habita el Espíritu Santo en plenitud. Así le miramos con la mente como el Mesías, el Cristo, el Salvador, el liberador del hombre, y así toda su divinidad se hace delicia de nuestra contemplación cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía. ¿No les parece maravilloso este misterio que se realiza en nosotros cuando
recibimos a Jesús en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, su alma y su divinidad. Reflexionemos en esta solemnidad del Corpus Christi, en este gran misterio que es la Eucaristía en nuestra vida diaria. Y recordemos siempre que la celebración de la Eucaristía es hacer presente el cielo en la tierra. Y cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, queridos radioyentes, y le abrimos a Jesús nuestro corazón sincero y lleno de confianza, Jesús nos repite las mismas palabras con su infinita ternura. ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí la respuesta es personal, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, y estamos frente al que nos conoce mucho más profundamente de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y así, después de que recibimos a Jesús en la comunión, nos quedamos un rato ante el sagrario y nos damos cuenta que no estamos solos. No somos huérfanos, no estamos desamparados, porque Cristo no discrimina a nadie. Todos somos sagrados e importantes para Él, siempre y en cualquier situación en que nos encontremos. Y en esos momentos de agradecimiento porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nos sentimos en el lugar más dichoso de la tierra y nos salen las palabras que pronunció Pedro en la Transfiguración. Señor, qué bueno es estar aquí, escuchándote mientras me enseñas todo lo que necesito saber. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, tenemos hoy a Miguel Enrique Cubillos, quien nos interpreta el bonito mensaje, Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno para recibirte hoy. Mira mis manos, están manchadas, y en la mirada de mis ojos hay rencor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno para recibirte hoy. Si mis palabras llevan ofensas y mis oídos se cerraron a tu voz, y es que mis manos no quisieron bendecir, es que mi boca ha dejado de alabar. Ya no he vuelto a mirar con esperanza y no he escuchado tu llamado a sanar. Mas una sola de tus palabras bastará para sanarme, para hacerme renacer. Toma mis manos, limpia mi vida, pon en mis ojos una pizca de tu amor. Escuchamos el lindo mensaje musical Señor, yo no soy digno. En la voz de Miguel Enrique Cubillos, este mensaje musical lo encontramos en el disco compacto Misa El Buen Pastor, producción de las Hermanas Paulinas, de Bogotá, Colombia. Y Jesús asemeja el reino de los cielos a un banquete, porque es eso. El reino de los cielos es la fiesta del banquete en las bodas del Hijo. Y cuando vamos a la Eucaristía, celebramos el sacramento de nuestra fe, por el que creemos que Jesús está en la Eucaristía real y verdaderamente presente. Queridos radioyentes, cuando vayamos a misa, recordemos siempre que vamos porque Jesús nos ha convocado, nos ha invitado a esta cena de hermanos,
y vayamos con la misma alegría que tenían los primeros cristianos cuando se reunían para partir el pan. Nos lo recuerdan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 42 y 46. Es por esto que Jesús nos dejara el banquete de la Eucaristía para compartir la mesa con nosotros. Él mismo no se hizo esperar y celebró la Eucaristía con los discípulos de Emaús después de su resurrección, y ellos lo reconocieron cuando partió el pan. Esa fue la primera misa de Jesús después de la cena del Jueves Santo. Y Jesús también relacionó la Eucaristía con la vida eterna, cuando dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. El que me come, vivirá por mí. Por eso la Eucaristía siembra en nosotros ese germen celestial, porque derrama en cada uno la vida de Jesús, y así nos prepara para la eternidad feliz. Moriremos, sí, pero pasaremos a la felicidad que nunca se acaba. Por eso la Eucaristía nos da esperanza, nos fortalece y nos alienta para seguir caminando, nos da paciencia y perseverancia en medio de los sufrimientos y las dificultades de la vida, y derrame en nosotros ese gusto por las cosas del cielo, como ya nos lo recuerda en otra parte del Evangelio. Buscad primero el reino de Dios, que todo lo demás se nos dará por añadidura. Y terminemos diciendo que cuando expresamos que Jesús está real y verdaderamente presente bajo las apariencias del pan y del vino, es cierto también que las otras presencias de Jesús son también reales. Es decir, es real su presencia en cada hermano, es real su presencia en la comunidad, es real su presencia en la palabra, es real su presencia en medio de los acontecimientos de nuestra vida diaria. Y es cierto que hay una presencia interior de Jesús en mi corazón en todo momento. Pero cuando Jesús está presente dentro de mí, Él no se identifica conmigo. Yo sigo siendo yo. Además, mi unión espiritual con Él es imperfecta, pero debe ir creciendo cada vez más. En cambio, en la Eucaristía, el pan dejó de ser pan, y la Eucaristía es Jesús. En la Eucaristía no decimos simplemente que Jesús está en el pan. No, el pan ya no está. La Eucaristía es Jesús, es Él en plenitud. No puede estar más presente que allí en esta tierra, porque ese que parece pan es Él, totalmente Él. De tal manera que en la Eucaristía encuentro al pastor, al maestro, al hermano, al amigo, al médico, al Señor infinito y todopoderoso, la fuente de vida divina. Allí en el sagrario, Él nos está diciendo a cada uno: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. A continuación, les recordamos con mucho cariño a los santos que la Iglesia celebra en esta semana. El 3 de junio la Iglesia celebra a San Carlos Luanga y compañeros. El 4 de junio la Iglesia celebra a San Francisco Caracciolo. El 5 celebra a San Bonifacio. El 6 de junio la Iglesia celebra a San Norberto. El 7 de junio la Iglesia celebra a San Antonio María Gianelli. El 8 celebra a San Medardo. El 9 celebra a San Efrén. Y el 10 de junio la Iglesia celebra a San Juan Dominici. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo.
Y antes de la noticia, les presento la intención de oración de Su Santidad el Papa Francisco para este mes de junio, y es: el Papa Francisco pide dedicar el mes de junio a rezar para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades de vida en sus países de acogida. El Papa Francisco invita a retomar la adoración en silencio ante el Señor, algo que hemos descuidado. El Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros de la Fundación Papal, a quienes recordó la importancia de pasar tiempo en oración y en presencia del Señor. Creada en 1988, la Fundación Papal explica que tiene como misión servir al Santo Padre y la Iglesia Católica Romana en las necesidades caritativas que existen en el mundo, que incluyen la formación de sacerdotes, religiosos y laicos, la ayuda a refugios católicos e instalaciones de salud, programas pro vida, atención a sacerdotes y religiosos ancianos y albergues para adultos y niños sin techo. Al inicio de su discurso, el Santo Padre agradeció el apoyo de esta fundación a diversos proyectos educativos, caritativos y apostólicos, favoreciendo el desarrollo integral de muchos, entre ellos pobres, refugiados, emigrantes y personas afectadas por la guerra y la violencia. A continuación resaltó que la fe católica pide ser alimentada continuamente por la participación en la vida de la Iglesia, los sacramentos y el tiempo pasado en silencio, en presencia del Señor, en oración y adoración. No os olvidéis de adorar. La oración de la adoración que hemos descuidado, debemos retomarla. Adorar en silencio, insistió el Santo Padre. El Papa Francisco recordó que durante este tiempo de preparación al jubileo del 2025, la Iglesia dedica el año 2024 a la oración. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y la cortina musical anuncia que el Padre Carlos ya ha llegado a nuestros estudios y se dispone a participarnos del maravilloso tema de hoy sobre el Corpus Christi. Bienvenido, Padre Carlos, una vez más a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre una alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Este domingo, la Iglesia celebra la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. En muchos de nuestros países se celebran hoy día misas con mucha solemnidad y salen procesiones por las ciudades, muchas de ellas llevando al Santísimo en una custodia. En otras palabras, hoy es un día lleno de bellas celebraciones. Pero si simplemente se trata de que vemos a Cristo pasar en procesión y no le hacemos alguna respuesta más profunda, pues entonces hay que reconocer que aún nos falta mucho crecimiento espiritual. La Santa Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana, como dice Lumen Gentium, uno de los documentos del Segundo Concilio Vaticano, en el párrafo 11. Pero no podemos negar que aún así hay muchos católicos que no entienden qué significa, y también hay cierto número que ni creen que esto sea verdad. Por eso es tan importante tomar tiempo para pensar qué es lo que creemos y por qué. El hecho de que la Eucaristía sea el cuerpo y sangre de Cristo no es algo que la Iglesia inventó. Sale de las mismas palabras de Cristo. En los Evangelios Jesús presenta esta verdad acerca de lo que nos deja en la Eucaristía y vemos que está hablando en forma concreta y no en símbolos, porque fue la única enseñanza que Jesús dio que causó que sus discípulos lo dejaran de seguir en grandes números, como vemos en el capítulo 6, versículo 66 del Evangelio de San Juan. La dificultad de aceptar la presencia real de Jesús en la Eucaristía no es algo nuevo. Desde el comienzo vemos dos realidades que muchos no entendían lo que Jesús quería decir y que otros que entendían no podían aceptar esa enseñanza. Aún así, Jesús no modificó lo que había dicho. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como discípulos son dos cosas. Primero, debemos aceptar lo que Jesús nos enseñe
Y segundo, debemos pedirle que nos ilumine para que lo entendamos mejor, no solo para enriquecer nuestra vida de fe, sino también para compartir este gran tesoro con otros. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos para escuchar el mensaje de su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la oración perfecta, la Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre otro aspecto de la misa, que es la oración. Rezar es ante todo un diálogo, una relación personal. El hombre fue creado para este encuentro con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Relación perfecta de amor y de unidad. Jesús enseña a sus discípulos a rezar con la oración del Padre Nuestro, y con ella nos introduce en el diálogo sincero y sencillo con Dios, animándolos a ir creando en ellos una conciencia filial, sabiendo decir Padre. También a nosotros nos invita a permanecer con Él, siendo la Eucaristía ese momento privilegiado de unión con Dios y los hermanos. Vivir en esa presencia supone dialogar en silencio, y para ello debemos tener la humildad de reconocernos pequeños, como el niño en brazos de su Padre, confiando que todo lo recibimos de sus manos amorosas. Además, se necesita esa capacidad de asombro, de dejarse sorprender, como la tienen los más pequeños, para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos llena de alegría y de esperanza para comenzar de nuevo. Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades. Nos invita al banquete nupcial en el que el esposo encuentra nuestra fragilidad y la sana para devolvernos a la unidad originaria de lo que somos, hijos de Dios. Los animo a acercarse a la Eucaristía para estar con el Señor, para sentarse a su lado y compartir con Él nuestra vida, escuchando su palabra que hace arder nuestro corazón. Gracias. Agradecemos a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.